Yo te quiero hablar sobre cuando Dios interrumpe tus planes, amén. ¿Qué pasa cuando nosotros planeamos algo en nuestra vida? Amén. Tenemos algo planificado, decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a ir a aquel lugar, me voy a ir de viaje, o tal vez tengo algo para hacer con suma importancia, pero Dios viene a nuestra vida y nos pide algo, nos pide que hagamos algo para Él. Y nosotros de alguna manera decimos que no, amén. Decimos, Dios, mirá, yo ya tengo mis planes, ya tengo las cosas hechas o para hacer, o tengo una idea mejor que la que vos me estás diciendo, amén. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa en nuestro entorno? ¿Qué es lo que pasa en la voluntad de Dios? Amén. Así que vamos a leer en Jonás 1, del 1 al 3, y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te pido para que te estés orando en cada mente, en cada corazón, que el Espíritu Santo nos esté hablando, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, sobre esta palabra, que tú nos ayudes, Señor, que nos influencies, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre el primer punto te quiero hablar sobre el plan de Jonás, amén, de Jonás y su plan. Sabemos que la Biblia nos dice, ¿no?, que Jonás debía ir a Nínive. Dios viene a su vida y le dice que él tenía que ir a predicar a Nínive, pero lo que no nos especifica la palabra de Dios es qué es lo que estaba haciendo Jonás. Si bien Jonás era un profeta, Dios hablaba a través de Jonás, pero no nos dice qué es lo que él estaba haciendo, ni tampoco nos especifica por qué él decide irse a Tarsis cuando él tendría que haber ido a Nínive. No sabemos si él ya tenía preparado esa idea, si bien la palabra de Dios nos dice que él definitivamente tomó esa decisión, pero no sabemos qué es lo que él estaba por hacer, no sabemos tampoco qué es lo que estaba haciendo. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene a nuestra vida y nos interrumpe de alguna manera y nos pide algo específico? ¿Qué decisión tomamos nosotros? ¿Podemos escuchar la voz de Dios, hacer su voluntad, o decidimos hacer la nuestra? ¿Qué pasa cuando Dios viene a nuestra vida y de alguna manera frustra el plan que nosotros tenemos trazados en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando nuestros planes se frustran? ¿Terminamos buscando a Dios o qué es lo que hacemos? Sabemos que Dios interrumpe en la vida de Jonás y la Biblia, como te decía, no nos especifica bien qué es lo que hacía Jonás en su vida, pero sí nos dice que Jonás no estaba de acuerdo con Dios, no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba diciendo, y una de las cosas que nos dice es que él huyó lejos de la presencia de Dios. Por lo cual sabemos nosotros que aunque nosotros quisiéramos escondernos en lo profundo del mar o en lo más alto del cielo, Dios va a estar ahí. Amén. No hay un lugar, un rincón donde Dios no esté, donde no podamos escondernos de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa de no estar de acuerdo con el plan de Dios? Tal vez Dios vino a nuestra vida y nos dice, hablale a esta persona, hablale de mi palabra, y no sabemos qué decir, y nos dejamos guiar por el miedo. No tenemos nada en la mente, no tenemos absolutamente nada, no sabemos qué hablarle a personas nuevas, tal vez no saben del Evangelio, no conocen de la palabra de Dios, o conocen poco, pero nuestro miedo muchas veces nos frena, nos detiene y no nos deja predicar el Evangelio. Pero una de las cosas que tenemos que saber es que Jesús habla sobre esto. En Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Amén. Lo que nosotros necesitamos es tener el Espíritu de Dios. Y la pregunta es, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿A qué le vamos a temer? Si nosotros podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en esas situaciones. Cuando Dios empieza a hablar a través de nuestra vida. Amén.
Una de las cosas que vemos es que Jonás no fue. Jonás decidió irse lejos de esa ciudad, de esa situación donde Dios anteriormente ya le había dicho que tenía que ir para ahí. Pero él decidió irse para otro lado. Pero una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que nosotros podemos ver qué clase de persona eran los ninivitas. Y tal vez sea una de estas las causas por las cuales Jonás no quiso ir. Nahum 3, del 1 al 7, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragador de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosura gracia, maestra de hechizos, que sucede a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos: descubriré tus faldas en tu rostro, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te enfrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Amén. Lo que nosotros vemos es que la ciudad de Nínive estaba llena de gente mentirosa, estaba llena de gente ladrona, sanguinaria, amén. Gente donde ellos estaban llenos de orgullo, donde ellos no querían cambiar, amén. Pero esta ciudad, a pesar de tener toda esta cantidad de pecados que te acabo de nombrar y del juicio que Dios estaba por mandar sobre esta ciudad, Dios le dice a Jonás: quiero que vayas a esta ciudad a predicar y quiero que vos les digas lo que les va a pasar. La palabra de Dios nos dice que esa ciudad iba a ser completamente destruida si ellos no se arrepentían. Amén. Y una de las cosas que tenemos que ver y darnos cuenta es que Dios abre su corazón en misericordia por este pueblo. Amén. Dios perdona a cada una de esas personas y les da una nueva oportunidad. Dios no está esperando que la gente perezca. Amén. Él quiere que todos entren en su reino. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven? Muchas veces nosotros pensamos y decimos: Dios, ¿por qué no venís y mandás en el juicio a toda esta gente que hacen daño, que roban, que hacen esto, que hacen lo otro? Pero la palabra de Dios, Pedro nos especifica y nos dice que Dios está esperando que cada una de esas personas entre en conocimiento de que se están equivocando y que ellos se arrepientan, que se vuelvan a Dios, amén, y que ellos puedan entrar en el reino de los cielos a través del sacrificio de Jesucristo, amén. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios conoce nuestra condición. ¿Cuántas personas están extraviadas en el pecado sin saberlo? ¿Cuántas veces la gente comete pecado y no está dándose cuenta de cómo se daña a sí mismo? Tal vez nosotros podamos ser personas que a esta gente toda destruida por culpa del pecado le traigamos una palabra de aliento, le traigamos una palabra de ánimo, una palabra que Dios tiene para esas personas. Sí, Dios te puede usar, amén. Dios puede hablar a través de tu boca, a través de tus labios. No necesariamente tengo que estar yo, no necesariamente tiene que estar alguien sobre vos. Dios te puede usar, Dios puede usarte, amén. Tenés que empezar a creerlo, tenés que empezar a creer que Dios quiere que vos seas un instrumento, amén. Dios quiere usar tu vida. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos da la posibilidad y la oportunidad a todos. Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni
ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén. Todos tenemos el tiempo y la ocasión para la salvación. Amén. Todas las personas, antes de partir a la eternidad, por lo general, tienen la ocasión para salvarse. Y esto corre por nuestra cuenta. Amén. Corre por nuestra cuenta. Un día vamos a pararnos delante de Dios y Dios nos va a mostrar, nos va a decir: ¿te acordás de esta oportunidad? ¿Te acordás de esta ocasión? ¿Te acordás de esta situación? Este era el momento, esta era la situación, este era el tiempo. Ahora, tenemos que entender que los planes de Dios siempre son mejores. Amén. Jonás huye, Jonás escapa de la voluntad de Dios, pero el Señor busca una manera sobrenatural para que Jonás entre en el plan de Dios. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué clase de situación, de aflicción, de prueba, de lucha estamos pasando nosotros para simplemente hacer la voluntad de Dios? ¿Qué situaciones pasamos en nuestra vida para poder entrar en el plan de Dios? Tal vez Dios nos está hablando, tal vez Dios nos está diciendo qué hacer, pero nosotros hacemos oídos sordos y le decimos: no, Dios, yo quiero hacer mi vida, ¿por qué me tengo que involucrar en tus planes? Yo quiero estar bien solamente con mi familia, ¿por qué me tengo que involucrar en tu plan divino de salvar almas? Para eso está el pastor. Ahora, tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial, único e inigualable. ¿Ven? Jamás pienses que es casualidad que hoy pudiste llegar a la casa de Dios. No creas que Dios, ¿ven?, se está olvidando de vos. No creas que Dios no ve tu sacrificio, que Él no ve lo que vos estás haciendo por Él. ¿Amén? Nunca pienses que Dios te dejó en el olvido. ¿Amén? Nunca creas que Dios te va a desechar. Él jamás desecha a nadie. Él escucha cada oración afligida, amén, sincera delante de Él. Salmos 139:13 dice: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Ahora la pregunta es: ¿cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios te vino y te trajo a tu mente, tu corazón? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hace un tiempo? ¿Estás luchando en saber si es Él o no? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios para hacer su obra? Tenemos que entender que Él tiene siempre un plan perfecto para nosotros. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Cuando nosotros estamos pensando y decimos: wow, qué gran pensamiento, qué gran idea que tengo yo, qué gran plan, dice la palabra de Dios que eso es como estar caminando por acá, y Dios está, sus planes, sus pensamientos, amén, están por allá, inalcanzables. Muchas veces Dios nos quiere llevar allá y nosotros estamos acá, pensando en el suelo, en el piso. Amén. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Nunca tenemos que dudar de Él, nunca tenemos que dudar de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y una de las peores cosas que podemos hacer, por eso voy a mi segundo punto, es tener oídos sordos para Él. Y decir: es mejor mi opinión que la de Dios. Es lo peor que podemos hacer en nuestra vida. Jonás no escuchó a Dios.
Y él termina dentro de un pez, amén. Pero una de las cosas que nosotros vemos y que nos tenemos que preguntar es qué actitud tenemos nosotros cuando estamos adentro de la boca del diablo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué actitud tomamos? ¿Amén? ¿Qué es lo que hizo Jonás estando en esta situación de aflicción? Jonás 2:1. Dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde dentro del pez. Ahora, cuando a nosotros nada nos sale bien, cuando nadie nos habla, cuando toda la gente nos abandona, cuando la aflicción está tan fuerte dentro de nuestro corazón, ¿qué actitud tenemos que tomar? Orar. Amén. Jonás oró adentro de un pez. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estuvimos adentro de un pez. Amén. Quiero creer yo, no sé, tal vez. Pues sí, me comí un pez el otro día, pero me devolvió porque parece que no le gusté. Amén. Pero yo creo que no debe ser nada lindo estar adentro de un pez. Pues imagínate que estar adentro de ese animal, de ese pez, de lo que sea, los pensamientos de estoy muerto, la oscuridad, el dolor, el malestar, la falta de aire. Dice, las aguas cubrieron mi alma, en Jonás. Una de las partes dice así, es como que él está tan afligido que dentro de su alma está completamente corrompido del dolor que él está sintiendo adentro de ese lugar, amén. Muchas veces es bueno acudir en estos momentos a Dios. Cuando nosotros estábamos completamente afligidos, destruidos, necesitamos acudir a Dios, amén. Dios quiere darnos nuevas oportunidades. Porque tal vez en algún momento no supimos escuchar a Dios correctamente y hemos cometido errores, amén. Somos seres humanos, nos equivocamos, amén. Cometemos errores, pero Dios nos da nuevas oportunidades, amén. Muchas veces es lamentable escuchar nuestra voz y estar solamente en nuestro interior y no poder escuchar la voz de Dios y tener solamente pensamientos nuestros. Cuando no queremos escuchar a Dios, Dios puede venir en nuestra contra. Amén. Job 42 dice así: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Amén. En otras palabras, ¿es sabio estar peleando en contra de Dios? ¿Es sabio no escuchar a Dios? ¿Es sabio huir de Él, escapar lejos de la voluntad de Dios? ¿Es sabio enojarse contra Dios por las injusticias de la vida? Muchas veces hemos pasado gente herida. ¿Amén? ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar a personas donde habían sufrido cualquier cantidad de problemas en su niñez? Y decían, pero no es mi culpa lo que me pasó. ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué no me cuidó en esta situación? Y se enojaban en contra de Dios. Y Dios nos dice, ¿es sabiduría pelear en contra de Dios? ¿Es sabio enojarse en contra de Dios? Lo que tenemos que saber es que nunca vamos a saber más que Él. Job 48 dice así: ¿pretendes declararme injusto y culpable? Dios le está hablando a Job y le dice: ¿pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? Las injusticias en nuestra vida, sería muy fácil agarrar y decirle: Dios, vos tenés la culpa de todo, yo soy inocente, yo tendría que estar en tu lugar. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos pensado, decir, si yo fuese Dios, qué fácil sería todo? Pero la realidad es que si nosotros seríamos Dios, destruiríamos todo. Amén. Una de las cosas que Dios nos manda a hacer es orar por nuestros enemigos. ¿Amén? Esto es algo tal vez duro para muchos. ¿Amén? Cuando nosotros decimos y pensamos en esa persona
que nos dañó, en esa persona que no nos agrada, en personas que tal vez nos deben dinero, que tal vez nos fallaron, amén. Decimos, pero esta persona no se merece mi perdón, esta persona me dañó, me hizo un daño en mi vida. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios nos dice que tenemos que orar por ellos? Mateo 5, 44 y 48. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que ultrajan o os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el corazón de Dios, amén. Muchas veces nosotros decimos, esta persona no se merece el perdón de Dios, esta persona me hizo un daño, esta persona no se merece absolutamente nada. Pero si nosotros nos ponemos a analizar nuestra propia vida, todos los pecados que hemos cometido nosotros, estuvimos en contra de Dios y Dios nos miraba de la misma manera, diciéndonos, vos no te merecés mi perdón. Vos no te mereces entrar en mi reino porque sos un pecador, sos una pecadora. Y es real, amén. Acá estamos, amén. Pero la realidad es que Cristo Jesús, a través de su sangre, nos santifica y somos agradables delante de sus ojos, amén. Por eso es importante entender que no debemos ignorar de su palabra, porque si nosotros no ignoramos a Él, si ignoramos su palabra, es como ignorarlo a Él. Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Cada una de las profecías, cada una de las cosas que la palabra de Dios dice, van a pasar. Sí, es verdad, tal vez el cielo se venga abajo, tal vez mucha gente va a perecer, pero la realidad es que todo está escrito. Amén. Cada una de las situaciones y circunstancias están escritas en la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante su palabra y creer lo que Él nos dice y traerlo a nuestras vidas. Amén. Jonás terminó dentro de un pez, orando. Y lo más sobrenatural que tenemos que ver nosotros es que Dios escuchó su oración. Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios no lo desechó a Jonás, amén. Dios no dijo, bueno, Jonás, como vos te quisiste ir para el otro lado, no me escuchaste, hiciste lo que quisiste, yo te hablé, no me hiciste caso, ¿sabes qué? Ahora que los jugos gástricos del pescadito te disuelvan. No hizo eso, amén. Dios en su misericordia agarró y lo llevó hasta la orilla de Nínive y lo arrojó ahí, amén. Lo dejó ahí para hacer su voluntad. No lo desechó, amén. No lo desechó. Él le dio una nueva oportunidad, amén. Jonás 3:2 le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, amén. La realidad es que Dios no quiere desecharnos. Aunque nos equivoquemos, aunque hayamos tenido malos pensamientos, aunque hayamos caído, Dios quiere que nos tengamos una nueva oportunidad, que nos arrepentamos, volvamos a levantarnos, volvamos a tomar la dirección correcta, amén. Por eso Dios quiere darnos nuevas oportunidades y donde nosotros fallamos, que tengamos conquistas, donde nos dijeron que no íbamos a poder, y ahora empecemos a poder gracias al Espíritu de nuestro Dios en nuestro corazón, amén. Que es aquello que nos da fuerza, que nos impulsa, nos hace salir adelante, amén. Ahora, tenemos dos opciones en nuestra vida. Podemos ignorar
o podemos escucharlo. Amén. Si nosotros ignoramos a Dios, lo que va a pasar es que vamos a terminar matando el mover de Dios en nuestra vida. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, si nosotros ignoramos a Dios, simplemente todo va a morir. Amén. Todo el mover de Dios en nuestro entorno va a morir. Ahora, si nosotros escuchamos a Dios, cosas sobrenaturales empiezan a pasar. Amén. Su palabra nos dice que nosotros debemos abrir nuestros oídos. Amén. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Y prestemos atención a su palabra. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. El día que nosotros tengamos que presentarnos delante de la presencia de Dios, no vamos a ir con miedo, con inseguridades, porque sabemos que nosotros pudimos escuchar la voluntad de Dios. Sabemos que la palabra de Dios entró en nuestro corazón y la pusimos por obra día tras día y luchamos por ella. Amén. Por eso es bueno orar. Amén. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos aumentar nuestra fe, tenemos que empezar a escuchar a Dios. Tenemos que empezar a escuchar su palabra. Amén. En la predicación, en nuestro culto racional. Amén. Y Él se va a empezar a mover si nosotros empezamos a escucharlo. Cada vez que sos obediente a sus mandamientos, Dios no te va a hacer pasar necesidades. Deuteronomios 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Si nosotros empezamos a escuchar los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que nos dice que dejemos? Que lo que empecemos a hacer. Dios dice que va a empezar a exaltarnos a nosotros. Amén. Tal vez uno puede decir: pero yo no me lo merezco. Está bien, perfecto. Nadie se lo merece, pero Dios lo hace posible por su amor. Amén. Porque Él nos ama y Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Amén. Ahora tenemos que saber que el plan de Dios siempre va a ser más grande que nuestro pensamiento. Y el plan sobrenatural siempre va a estar en este lugar. Amén. A Jonás le dijo: necesito que prediques en Nínive. Y la pregunta es: ¿por qué? Jonás 4:11 dice: y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Dios vio una necesidad en 120.000 personas. Amén. 120.000 personas que estaban haciendo el mal sin saber que ellos estaban haciendo el mal. Por eso dice que ellos no sabían distinguir su mano izquierda de su derecha, porque ellos no entendían que estaban pecando, ellos no sabían el pecado que estaban cometiendo. Nosotros podemos decir: pero ¿qué saben que mentir está mal? Ellos no lo sabían. Amén. Pero cuando viene Jonás y predica, 120.000 personas se arrepintieron. Amén. Y la pregunta es: ¿nosotros podemos ir a hablarle a aquellas personas que están necesitando de Dios? Dios sabe quién se está equivocando sin saberlo y quién se equivoca sabiendo. Amén. Por eso Él viene y advierte a las personas, envía a alguien a corregir a las personas. Amén. Y la pregunta es: ¿podemos escuchar a Dios sabiamente? ¿Podemos entender si Él nos corrige de algo, de alguna manera, por alguna persona? ¿Podemos escucharlo sabiamente? ¿Podemos interpretar la voz de Dios en nuestra vida a través de personas? Lo que nosotros vemos en Jonás
el que Él hizo que hasta incluso el rey se arrepintiera. Amén. Jonás 3:6 dice: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Si nosotros nos ponemos a ver la vida de Jonás, estos planes frustrados salvaron a 120.000 personas en un pueblo. Y la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar para hacer la voluntad de Dios? No sabemos cuántas almas tal vez se salven gracias a que nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios. Pero dice su palabra que cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Hay fiesta en los cielos cuando un alma se arrepiente. Imagínense si Dios quiere que ustedes salven a 120.000 personas. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué haces cuando tus planes se frustran? ¿Buscas culpables? ¿O te pones a orar y a pedir su favor y te acercás a Él y buscas una respuesta? ¿Qué es lo que quiere hacer Él en tu vida? Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El plan de Dios siempre va a ser perfecto y de bendición para nuestra vida. Ahora, nosotros sabemos corregir nuestra vida adecuadamente. Podemos aceptar la corrección de Dios en nuestra vida y poder ponernos bajo obediencia a Él. Invito a que cierres tus ojos en esta tarde. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo te invito a que levantes tu mano en esta tarde. Amén. Cambiando el orden del servicio.